texto que está ahí en Filipenses capítulo 4. Yo quiero hoy hablar un poco sobre... Gracias. Sobre esto que muchas veces los cristianos no saben manejar, que es el tema del afán, de la angustia y de la aflicción que trae el ser cristiano. Digo la aflicción que trae el ser cristiano porque si usted no fuera cristiano y tuviera problemas, usted va a la cantina y se emborracha, usted va a cualquier parte y hace lo que quiere, usted se desahoga. En el mundo es así, desahógate. Pero el cristiano asume en su conciencia que es responsable delante de un Dios santo. ¿Amén? Por lo tanto, si estás lleno de rabia, no puedes gritarle a cualquier persona, no puedes golpear a cualquier cosa, no puedes, ¿me entiendes? Tú tienes que aprender como creyente a lidiar con esta vida llena de conflictos. Y en la instrucción que Pablo le da a los filipenses es que por nada estén afanosos. Amén. Que por nada estén afanosos. Y es acerca de la importancia de no vivir afanados. Eso es lo que vamos a ver hoy. La importancia de no vivir afanados, entendiendo el afán como la angustia sufrida por nuestro corazón frente a los conflictos. ¿Ya? Esa ansiedad que se produce. Esa ansiedad, no estoy hablando de la preocupación normal o la reacción normal de ¿cómo se llama? Sí, bien digo, de preocupación ante un conflicto. Todos nosotros quienes vivimos conflicto, nuestra primera reacción es preocupación. ¿Ya? Todos nosotros tenemos cierta reacción afanosa, ¿ya? Si yo de pronto le digo, hermano o hermana, ¿sabe qué? Acaban de chocar su auto afuera. La primera reacción de su corazón seguramente es, wow, preocupación, ansiedad, ¿ya? No estoy hablando, y creo que Pablo no está hablando de ese tipo de ansiedad, ¿amén? Una ansiedad reactiva, una ansiedad de esta respuesta natural que nuestro corazón da, sino más bien está hablando de una actitud espiritual hacia la vida y hacia los demás. Es esa permanente angustia mezclada con una porción de amargura que muchas veces nosotros le llamamos, por ejemplo, depresión. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿Dios tiene en su palabra instrucción para que me ayude a mí cómo lidiar con esto? Claro que sí. Y de hecho, lo primero que dice la palabra de Dios, no es lo primero, ¿ya? Pero una de las cosas más importantes que la palabra de Dios dice acerca de esto es: no estéis afanosos por nada. No se afanen por nada. ¿Ya? Es decir, la primera instrucción que el Señor da en este texto es: ustedes no deben vivir en afán. Entendiendo que el afán del cual habla el apóstol Pablo, está hablando de ese afán ligado a la vida, a la actitud de vida. Voy a leer este texto. Del verso 1 al verso 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, en el nombre de Jesús quiero rogarte nuevamente, Señor, por este tiempo, con tu palabra. Padre, por amor a tu nombre, por amor a tu iglesia, Señor, ayúdame en este momento a poder, Señor, transmitir el mensaje de tu palabra a la asamblea, Señor, y que podamos, Señor, ver en tu palabra, Señor, la necesidad que tiene nuestro corazón de crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en ti, y de abandonar, Padre Celestial, la permanente, a veces, Señor, actitud de nuestro corazón de llenarnos de afán y angustia, en vez de mirar, Señor, tu gracia, en vez de mirar, Señor, tu evangelio, en vez de mirar la soberanía, la majestad, Señor, de ese Dios santo que gobierna todas las cosas. Te pedimos, Padre, que en esta oportunidad, Señor, tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, de tal manera que en estas cosas puntuales podamos cambiar nuestro corazón, Señor, y poder insertar estas verdades en nuestra vida para poder vivirlas, Señor, y vivir, como dice aquí tu palabra, experimentar esa paz de Dios en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es sumamente interesante este texto porque nos habla del deseo que Pablo tenía con respecto a los filipenses de que pudieran ellos experimentar el gozo del Señor. El gozo del Señor. En varias oportunidades el apóstol Pablo aquí en esta carta habla de regocijarse. Gozaos, regocíjense. Gozo y corona mía. El gozo, la alegría, el disfrute, está en la médula de esta carta. Ahora, un dato muy interesante que nos conviene recordar en este punto es que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. No es una condición, no es una situación de mucha comodidad, que digamos. No es una situación donde un ser humano pudiera mirar con esperanza la vida, con alegría, con regocijo. No, es una situación que seguramente en cualquiera de nosotros significaría una situación de tormento, de angustia. Y Pablo estaba gozoso. Estaba disfrutando, no estaba disfrutando la cárcel, ¿ya? No malentiendan. Pablo no es un masoquista que le gusta sufrir y así se disfruta. No, Pablo está viviendo la realidad versus lo que nosotros muchas veces vivimos cuando caemos en depresión. Vivimos una irrealidad. ¿A qué me refiero? Al hecho de que Pablo, cuando sufre, no mira la vida desde su punto de vista. Pablo mira la vida desde el punto de vista de Dios. Porque cuando miras tú la vida desde tu punto de vista, lleno de problemas. Pero cuando tú miras la vida desde el punto de vista de Dios, lleno de problemas, pero un Dios soberano, un Dios que reina sobre todas las cosas, un Dios que es poderoso, amén, y más encima te ama y te cuida. Entonces el asunto para el apóstol Pablo, la verdad central no es que el cristiano debe
procurar o buscar delante de Dios extirpar los problemas de tu vida. Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, los problemas que tú vives no dependen de ti. No dependen de ti. Vuelvo al ejemplo inicial. Si te chocan el auto afuera y tú tienes que salir corriendo de aquí, pucha, es lamentable, pero ¿qué pudiste hacer para evitarlo? Nada. La mayoría de tus problemas son así. Tú no puedes hacer nada. Y lo peor que tu corazón orgulloso puede escuchar en este día es que tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Quiere decir, pastor, que yo debo asumir una imposibilidad? Absolutamente. ¿Quiere decir, pastor, que yo debo asumir una incapacidad personal? Claro que sí. ¿Pero por qué? Porque tu corazón y mi corazón tienden a enfrentar los problemas teniendo una ilusión en nuestra cabeza que podemos manejar los problemas, podemos controlar los problemas, podemos darle un giro a los problemas. Y lamentablemente no podemos hacer eso. Sí podemos hacer muchas cosas. Ojo, no estoy diciendo que tú y yo no podemos hacer nada. Sí, aquí lo vamos a ver. Podemos hacer muchas cosas. Y no solamente podemos hacerlas, debemos hacerlas. Tú eres responsable de hacer muchas cosas cuando vives problemas. Pero también con la misma verdad, tú debes entender, con la misma fuerza debes entender la verdad de que hay muchas cosas que tú no puedes hacer. No puedes hacer. El problema es que tú quisieras hacer aquello que no puedes hacer y ¿qué pasa? Te afanas. Te llenas de ansiedad y te deprimes. Y cuando te pones los lentes de la depresión, que no son estos que me hacen ver mejor, cuando te pones los lentes de la depresión, es como si te pusieras unos lentes con vidrios de máquinas para soldar. Si no ves nada. Qué frustrante aprender a soldar con esos lentes. Bueno, ahora existen los otros, ¿cierto? Los de, no sé cómo se llaman. No me acuerdo cómo se llaman. Las máscaras, no sé, ¿ya? ¿Cómo se llaman? Fotosensible. ¿Ya? Pero antiguamente mi papá soldaba y tenía que estar así. Y yo intenté muchas veces soldar y qué frustrante. Porque no puedes ver nada. Así es la depresión, así es la ansiedad, así es la angustia. Tú no puedes ver cosas que todos los demás ven a veces. Tu consejero ve, pero tú no ves. Por eso es importante eso. Es por eso, y bueno, y antes de decir eso, es por eso que Pablo le dice al compañero fiel, que no sabemos cómo se llama, solamente sabemos que es un compañero fiel, con respecto al problema que está sucediendo entre Evodia y Síntique, le dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Porque el foco de la problemática que Pablo está tratando aquí es justamente estas dos hermanas que son Evodia y Síntique. Estas dos hermanas en un tiempo combatieron junto con Pablo por el Evangelio. Eran buenas colaboradoras. Dicho sea de paso, hermana, tú puedes llegar a ser una excelente colaboradora en el ministerio. Amén. Evodia y Síntique lo eran. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, habían surgido problemas entre ellas. Y parece que el problema era serio. Se había realmente instalado entre las dos, a tal punto que el mismo apóstol, con su autoridad apostólica, se enfoca en este problema de estas hermanas y le dice: ruego, note la palabra que usa, ruego, por favor, a Evodia y a Síntique, que fueron colaboradoras mías, que son tan fieles en el Señor, que por favor sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahí está la responsabilidad nuestra. ¿Hay cosas que Dios tiene que hacer en medio de nuestra angustia? Sí, pero hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Una de ellas es esta: entender que nosotros, si somos creyentes, somos responsables de responder bien delante del Señor. ¿Amén?
Tú y yo somos responsables de enfrentar bien un problema, de responder bien ante un problema. Somos responsables. Sí, la verdad es que ninguno de nosotros ha tomado un curso de capacitación de cómo enfrentar problemas, pero no importa. Si tú nunca tomas un curso de conducir y un día se te ocurre tomar un vehículo y pasarte un discopare, créemelo, al juez no le va a importar si tú tomaste un curso o no. El asunto es que tú violaste una ley. De la misma manera, no importa cuánto conocimiento tengamos respecto a cómo tratar con los problemas, tú eres responsable por responder bien. Porque tú tienes la palabra del Señor, la misma que tengo yo, la misma que tenemos todos. Y ahí el Señor nos da una fuente riquísima de instrucción acerca de cómo enfrentar los problemas. Pastor, es que a mí me cuesta. Seamos honestos. Te voy a decir un solo versículo, hermano y hermana. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es un mata angustia. Versículo mata angustia. Un mata afán. ¿Ya? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Pum! Se fue la angustia. El problema es que tú no crees lo que lees. Tú lees y no lo crees. No es que no sabes, no crees. Es un problema de incredulidad. El afán está ligado a la incredulidad, no a la falta de comprensión. La ansiedad que sufre un cristiano por estar en problemáticas y que no logra salir de esa amargura es un problema esencialmente de incredulidad, no de falta de manejo del problema. Es que yo trato de manejar el problema, ese es el problema. Que tú tratas de manejar el problema, tú no puedes manejar los problemas, tú no eres Dios. Pero tienes un Dios. Amén. Tú no eres Dios, pero tienes un Dios que es poderoso y es tremendamente amoroso con su pueblo. Entonces, Evodia y Síntique eran responsables delante del Señor. Entonces, Pablo apela a esa responsabilidad y le dice a Evodia y Síntique, yo les ruego, sean de un mismo sentir en el Señor. El problema está aquí a la vista, ¿cierto? Evodia y Síntique se habían peleado. Era un problema de relación interpersonal. No sabemos qué pasó, no sabemos por qué pelearon, pero el asunto es que estas dos hermanas, que eran fieles colaboradoras del Señor en el ministerio de la iglesia, estaban peleadas. Y aquí Pablo no se hace loco con eso, no lo pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque aún los conflictos generados por relaciones interpersonales son importantes. Porque así como la noticia de un cáncer pudiera traerte amargura y depresión, también una enemistad con un hermano puede traerte lo mismo. Y todos nosotros vivimos conflictos de diferente envergadura, pero todos los conflictos tienen la misma demanda hacia nosotros, de saber responder bien. En este caso, somos responsables delante del Señor por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Porque no solamente nosotros pecamos de comisión, es decir, no solamente hacemos lo malo, a veces pecamos de omisión, es decir, no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces Pablo, por una parte, apela a que estas hermanas entiendan que son responsables delante del Señor por tener un mismo sentir. De hecho, hay un mandato ahí, sean de un mismo sentir, hay una petición, sean de un mismo sentir. Aquí está la autoridad apostólica. Es decir, si yo tengo el mismo problema que tenía Evodia y Síntique con algún hermano, yo debo entender una cosa, yo tengo la responsabilidad de estar de un mismo sentir con usted. ¿Entiende? Aquí no importa el motivo, es decir, es que este pastor no sabe el motivo. Es que aquí no aparece el motivo, por alguna razón no aparece el motivo. De hecho, el motivo pasa a segundo plano.
Por algo Pablo no lo menciona. Entonces, ¿qué pone en primer plano el apóstol Pablo? La necesidad de estar en un mismo sentir. Y eso, extrapolándolo hacia las situaciones conflictivas de nuestra vida, a Dios no es que no le va ni le viene, no es que sea indiferente, pero para Dios lo realmente importante no es el motivo por el cual tú sufres. Para Dios lo importante en medio de tu sufrimiento es la respuesta de tu corazón. Porque la respuesta de tu corazón determina si tu vida glorifica a Dios o no. Cuando tu respuesta en tu corazón, en medio de un conflicto, es pecaminosa, no glorifica a Dios. Y llevándolo un poco al lenguaje conocido, es como si tú fueras, no sé, en quinto básico y en 10 años más yo te viera de nuevo y no, voy en quinto básico todavía, porque usted no pasa la prueba, ¿ya? Está viejote, ya le salió barba, pero va en quinto básico. Así es la vida espiritual. A veces pasan los años y los cristianos no aprenden a lidiar con las pruebas que Dios pone en su vida. Y no hay crecimiento. La Biblia presupone que la vida cristiana es una vida increciendo, en crecimiento, progresivo, paulatino, es decir, lento, pero progresivo, de menos a más. ¿De dónde sacamos eso? De lo que dice Hebreos, por ejemplo. Dice, ustedes debiendo ser ya maestros. Ya después de tanto, que dice tiempo, el tiempo es importante. Después de tanto tiempo, el tiempo que ustedes llevan en la fe, dice el escritor de Hebreos, debiéramos nosotros suponer que por todo el tiempo que ustedes llevan en la fe, en este punto ustedes debieran ser ya maestros. O sea, ustedes debieran ya estar discipulando a gente. Ustedes debieran estar enseñando, ustedes debieran estar a cargo de otros. ¿Pero qué dice Hebreos, el escritor? Pero lamentablemente ustedes tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son las cosas básicas de la vida cristiana. Y vamos a hacer eso, le dice, si es necesario. El tema es que la vida cristiana, hermanos míos, presupone crecimiento, madurez. Obviamente Evodia y Síntique, la respuesta que habían tenido en este conflicto interpersonal había sido una respuesta que estancó sus vidas espirituales. Y pudiéramos imaginar tal vez que tanto Evodia como Síntique estaban ahí, tal vez atormentadas en el corazón por este conflicto, pero aparentemente sin ninguna actitud de resolverlo. Entonces estas dos hermanas decidieron vivir con ese afán, con esa angustia. Y lo más probable que tal como nos pasa a nosotros, Síntique le dijera por ahí a algún hermano, no, si el problema es Evodia, si tú no sabes cómo es Evodia, o sea, la que me hizo Evodia. Y seguramente Evodia decía, no, porque tú no conoces a Síntique, mosquita muerta, estoy puro suponiendo, ¿ya? El asunto es que generalmente nuestras respuestas son de ese tipo. Nunca asumimos nuestra responsabilidad. Y Pablo viene con su autoridad apostólica y le dice, ruego ¿a quién? A Evodia y a ambas, que sean ambas de un mismo sentir delante del Señor. Todos somos responsables. Aquí no importa, ¿se da cuenta? El problema, la causa, pasó a segundo plano. La culpa pasó a segundo plano. ¿Qué es lo que está en primer plano? El cómo está respondiendo el corazón. Es tu corazón lo que más importa. Y a veces suena frío decirlo, pero a veces nuestro corazón necesita uno. Siempre recuerdo en este caso lo que dice Jeremías, que la Biblia también es como el martillo que golpea la peña así hasta quebrantarla, ¿ya? Yo de repente veo a mi hijo por ahí que con un martillo tratan de quebrar piedra. Yo también lo hacía cuando chico, ¿cierto? ¿Ya? Y ¡pah! Hasta que se quiebra una piedra. Así a veces es la palabra del Señor. Y eso lo necesitamos nosotros.
porque con agüitas de hierba no, a veces hay pecados que no se pasan, sino a veces la confrontación de la palabra del Señor. Hermanos míos, y aquí Síntique y Evodia eran responsables, pero parece que no estaban haciendo nada, y es necesario que Pablo les dijera, sean de un mismo sentir, ¿qué dice? En el Señor. Aquí el Señor es el importante. ¿Qué necesitan Evodia y Síntique? Primero, ayuda. Versículo 3, ¿qué dice? Asimismo te ruego también a ti. ¿A quién? Compañero fiel. ¿Quién es este compañero fiel? No tenemos idea, no se sabe. Lo único que sabemos es que es un compañero fiel. Amén. Y que aparentemente tiene mucha influencia en Evodia y Síntique. Pudiéramos pensar que tal vez es el pastor de Filipo, no sé, no sabemos bien. El asunto es que aquí Pablo le dice a este compañero fiel, ayúdalas. 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 Y hermanos míos, aquí tenemos que hacer un análisis bien exhaustivo para entender una cosa vital. Y yo voy a hablar a los cristianos. Tú no tienes derecho a que cuando un hermano va a aconsejarte, le digas, no hermano, tú no tienes derecho. Tú perdiste esos derechos cuando recibiste a Cristo. Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, te hiciste parte de una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en donde tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros, de aconsejarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, de soportarnos unos a otros, y todo eso es tu responsabilidad y la mía. Por lo tanto, ni yo ni tú podemos decirle a un hermano, no se meta donde no lo invitaron, o no quiero su consejo, o no, yo sé lo que hacer. No, hermano mío, tú perdiste ese derecho cuando miraste a Cristo y le entregaste tu vida. Porque ahora tus derechos y mis derechos, usted si va a la escritura de mi vida, dice Jesucristo. ¿Quiere un versículo? Se lo voy a dar. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Y por qué ya no soy mío? Y ahí está la razón, ¿cierto? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¡Wow! Ya no soy mío. Es lo mismo que dice Romanos capítulo 6, lo puede chequear después. Ya no soy mío. Las escrituras de mi vida se las entregué al Señor. No fue una compra ficticia. ¿Amén? Fue una entrega total. Entonces ya no soy mío. Y mi vida es de Cristo. Es por eso que Pablo con tanta propiedad le dice a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y tú, compañero fiel, ayúdala. ¿Y por qué Pablo así? Oye, tú haces esto. Y porque Pablo no tiene en mente, aquí no le está diciendo al compañero fiel, mira, pregúntale si necesitan ayuda. Ojalá lo pilles de buena. No, porque somos responsables unos de otros. Amén. En todo sentido. Dios me ha dado dones, pero no para mí, para ti. Dios te ha dado dones, pero no para ti, para mí. Amén. Entonces, hermanos míos, aquí Evodia y Síntique cayeron, por el contexto que vemos en Filipenses,
en una vida llena de angustia y de afán y de amargura y de depresión, porque simplemente están cerrando su corazón a responder bíblicamente ante los problemas, en este caso interpersonales, como a nosotros pudiera pasarnos también. Cuando nosotros respondemos pecaminosamente a nuestros conflictos, es inevitable caer en una vida de angustia. Porque si tu vida fue comprada por Cristo, tu vida no está para eso. Entonces sufre un trauma ahí. Pablo le dice en el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo aquí nuevamente, después de haberlo mencionado ya un par de veces anteriormente, Pablo nuevamente pone el gozo, el regocijo. ¿En medio de qué? Mire, en medio de un problema interpersonal y en medio de, más abajo va a hablar del afán. Entonces es indudable que Pablo lo que quiere poner en realce en este texto es que el gozo en el Señor debe preponderar, debe prevalecer en medio del conflicto. Amén. Voy a decirlo de otra manera. Cuando tú andes angustiado, deprimido, afanado, por favor pon en mente esto. Esto no es normal en un cristiano. No me venga a decir, es que pastor, yo soy así. Sí, es así, pero no debe ser así. Lo normal en un cristiano debe ser el gozo, la alegría. Usted no puede decir, si un cristiano está gozoso, alegre, usted no puede decir, pucha, el hermano parece que no le importa lo que está pasando. No, seguramente le importa, pero déjelo vivir la alegría de Cristo. No podemos nosotros presentar el evangelio al mundo con caras largas, amargados. El mundo está así, pero no la iglesia de Cristo. El mundo vive así, pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene los mayores motivos para vivir como las personas más alegres de este mundo, más gozosas. La pregunta es, ¿por qué no vivimos así? Creo yo, a la luz de este texto, por una sola razón, porque tú no estás respondiendo bíblicamente a tus problemas. No solamente el gozo debe ser característico en el cristiano, verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza implica amabilidad, un carácter afable. No un rostro lavado con limón. No, un carácter afable. Mira, ya tenemos dos cosas, gozo y afabilidad. Y esas deben ser características del cristiano. Ahora, hay algo aquí sumamente trascendente que quiero que tomes nota de esto. Tú ya no te perteneces, como hemos dicho, eres de Cristo. Si entregaste tu vida a Cristo, eres de Él. Por lo tanto, eres responsable en vivir como Él te pide vivir. Número 1, el gozo. Número 2, el gozo debe ser la característica principal en tu vida. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en el Señor. Tercero, debes llegar a ser una persona amable, gentil, afable. Y todo esto a veces en nuestra manera de ser constituye un peso tan grande porque seguramente tú te miras a ti mismo y dices, yo no soy así. Y ahí está el asunto. El asunto es que lo más probable es que tú no seas así. Por eso el evangelio es transformador. Por eso el Señor quiere santificarte, transformarte, cambiarte. El evangelio implica cambio, progreso. Si tú me dices, pastor, yo no soy así, le creo absolutamente.
¿Me entiendes? Pero tú no solamente tienes la responsabilidad de cambiar, escucha bien, tú tienes el privilegio y la dicha de que tienes un Dios que ha puesto y va a poner todo de su parte para que tú cambies. Todo. ¿Qué necesitas? Ahí está. Medios de gracia. La palabra del Señor, el poder del Evangelio, la oración que nos conecta con Dios, la iglesia que nos une al pueblo de Dios, que es rico estar juntos, que es rico conversar con otro hermano que te dice justo lo que querías escuchar. Qué precioso es pasarlo bien juntos, qué lindo ser parte de este pueblo precioso que es la iglesia de Cristo. Medios de gracia para que mi corazón empiece a ser transformado y después de ser una persona tan pusilánime, tan ensimismada, tan individualista, la iglesia, que es un medio de gracia, te enseña a ser una persona sociable. ¿Por qué sociable? Porque tú tienes aquí voy a mencionar una palabra que no nos gusta, porque nos da urticaria a veces. El Señor te obliga a ser parte de un pueblo en donde tú tienes que interactuar con el pueblo de Dios. Amén. Por eso Pablo no le dijo, mira Evodia, está bien ya, pero mira, no te alejes de la iglesia. Si quieres tú no te juntes con Cinti, que también, tal vez, sí, ya, no se llevan ya. Asumamos que ustedes no se llevan bien, entonces ya no importa, pero no te vayas de la iglesia. ¿No? La resolución no pasa, en el caso de Pablo, porque Evodia y Sintique aprendan a vivir su nueva realidad distanciadas. No. ¿Por qué? Porque ellas tienen una obligación moral y espiritual delante de Dios. Ser de un mismo sentir. Efesios capítulo 4. Tú lo puedes leer, los primeros versículos. Ahí está el peso de la responsabilidad para nosotros los creyentes y el privilegio, ser de un mismo sentir. Filipenses capítulo 2, ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. ¿Y por qué tenemos que ser de un mismo sentir y llevarnos todos bien? Mira lo que dice Cristo. Para que sean uno, para que el mundo crea. Seamos honestos. ¿Qué sabor nos deja una iglesia dividida? ¿Qué sabor nos deja una iglesia donde hay pura rencilla? Mejor ni ir a meterse ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no muestra a Cristo. No muestra a Cristo. Entonces, primero, regocijarse. Bueno, partir de arriba para abajo. Primero, responsabilidad para tratar de enfrentar bíblicamente el problema. Saber que somos responsables delante de Dios. Segundo, aceptar la ayuda de otros. Verso 3. Tercero, vivir en el contexto del gozo. Cuarto, ser una persona amable en esta vida. Quinto, verso 6. Por nada estar afanosos. Por nada. ¿Y qué implica por nada? Por nada. ¿Entiende? O sea, si a usted se le pierde 1,000 pesos, usted, es fácil, por nada estáis afanoso, ya son 1,000 pesos. Ahora, si le roban el auto, ¿va a decir lo mismo? No, o sea, 1,000 pesos, o sea, el auto, es la misma demanda de parte del Señor para nuestras vidas. ¿Cuál es la demanda? Por nada estemos afanosos. Ahora, vuelvo a repetir, no significa que las situaciones conflictivas de la vida no van a generar preocupación. O sea, yo no puedo decir, me robaron el auto, pero no voy a hacer nada porque el Señor me dice que por nada esté afanoso, así que no voy a hacer nada. No, esa no es la idea, amén. Lo más probable es que usted se va a preocupar, vamos a tener que orar, nos vamos a preocupar, vamos a angustiarnos con usted porque llorar con los que lloran, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos en sus zapatos, vamos a orar, vamos a llevarle tal vez a
a la comisaría para que ponga una constancia, vamos a ir preguntando, ¿supo algo? Vamos a lamentar todo y vamos a estar súper preocupados. Pero de ahí a caer en un estado de angustia y depresión y ansiedad que nubla la vista del Dios soberano, eso no. Eso no. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, por nada estemos afanosos. Por nada estemos afanosos. El afán implica la misma idea que Cristo quería transmitir en el Sermón del Monte. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué dice el Señor? No se afanen por estas cosas. ¿Me entiendes? Y mira lo que dice el Señor, porque los gentiles se afanan por esas cosas. O sea, los gentiles viven metidos en esa idea. ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿En qué trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo pago? El mundo, es característico del mundo vivir en esa idea del afán. En cambio ustedes, dice Cristo, busquen, y mire la palabra importantísima, ¿qué dice? Buscad primeramente. Esa palabra implica en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? El beber, el vestir, el comer, ¿qué hago? Dice, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir? ¿Quién las va a añadir? El Señor. Es decir, en el fondo lo que está diciendo el Señor en ese pasaje es lo siguiente: preocupa que tu corazón esté ocupado primeramente de Dios y Dios va a ocuparse de ti. ¿Y con qué fin el Señor Jesucristo enseñó esto? Con una sola razón: para que no estemos afanados, para que no vivamos en ese estado de ansiedad permanente. Pablo toma la misma idea y dice esto: por nada estén afanosos. ¿Me hago el loco, Pablo, entonces con mis problemas? No, Pablo no dice hacete el loco con los problemas. Pablo dice, en cambio, en vez de afanarte, en vez de llenar tu corazón de ansiedad, de angustia y depresión, en vez de caminar por ese camino, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. En el fondo, Pablo me pone en dos caminos y me dice, ¿cuál necesitas elegir? ¿El del afán o el de la dependencia en Dios? Tú eliges todos los días, a cada rato. Tú decides. El problema es que tu corazón está, ¿cómo se dice? Mapeado. ¿Ya? Es la única ruta que te sale. Es como si yo tuviera que ir a San Clemente. Vamos a San Clemente con el hermano Juan. Y yo, con el hermano Juan Carlos también, que tiene familia. Carretera para adentro. Y si cortan el camino, no voy a ir porque no está cortado y camino para adentro. Sí, pero pastor, ¿usted no sabe que por acá también? No tenía idea. Entonces, porque nos acostumbramos a irnos por ahí, ¿ya? El corazón es así, se ha acostumbrado a reaccionar de una manera a la vida. Entonces, cuando lees la Biblia y dice, por nada estén afanosos, es como, ¿quién puede vivir así? O sea, y vives angustiado, vives afanado, vives deprimido, vives ansioso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es el único camino que conoces. Es la única ruta que tú has transitado en la vida. No conoces otra. Por muchas razones. A veces por pereza incluso. ¿Por qué? Porque depender de Dios implica a veces orar y no tienes tiempo para orar. Buscar consejo y no confías en nadie. Y tantas otras cosas. No te vas por la ruta del Señor. ¿Por qué? Porque es como ir a Rancagua. ¿Por qué me iré por el bypass? ¿Ya? Por ahí me meto ahí por Gultro nomás y llego. Siempre los caminos cortos. El camino corto de nuestro corazón, de tu corazón, es el afán.
es el camino corto. Es la ansiedad, es la angustia, el camino corto. ¿Por qué? Porque ahí, por último, te hundes en esa autocompasión, porque el camino del afán te hunde en la autocompasión, en el pobrecito de mí, en nadie sufre como yo, en nadie se preocupa de mí, el camino del afán. Pero ¿cuál es el camino que propone el Señor? El que le propuso Pablo a Síntique y a Evodia. Sean de un mismo sentido. Sean. No dice, pucha, espero que... No, sean. Obligación. En otras palabras, Pablo le dice a Evodia y Síntique, cambia tu actitud. Evodia, cambia tu actitud. No, yo no hablo con ella. Tienen que hablar. Es que yo ya no la paso. Tienen que pasarse. Es que hay algo entre nosotros. Saquen eso. No tienen otro camino. Hermano, hermana, no tiene otro camino. No tiene otro camino. Es increíble como la Biblia siempre o permanentemente proyecta la vida espiritual con dos caminos. ¿Cierto? El árbol con fruto, el árbol que no da fruto, el árbol malo, el árbol bueno, qué sé yo, qué otra. Siempre hay una comparativa entre dos caminos. El cielo, el infierno. Y tú debes decidir cada día por dónde transitar. El camino de Cristo supone vivir sin afán, sino dependencia. Sean conocidas vuestras peticiones. Tú, en vez de convertir ese problema en un afán, conviértelo en una petición. Señor, encárgate de este problema, Señor. Ayúdame en este problema. Señor, ayuda a mi corazón que es egoísta, que es orgulloso. Ayúdame, Señor, a responder bien, a que esto no interfiera en mi relación con la iglesia, con Cristo, con los hermanos, con el mundo. Peticiones delante del Señor, como las de los salmos. Ore los salmos. Es interesantísimo orar los salmos. Señor, ¿hasta cuándo? Le dice el salmista a veces al Señor. Pero dígaselo al Señor, dependa de Él. Hoy día leemos un salmo, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le ha dicho eso al Señor un día? Pero dependa de Él. Dígaselo. No solamente peticiones, sino que también acciones de gracias. Son tan importantes las acciones de gracia porque la acción de gracia implica adoración. La petición implica dependencia. La acción de gracia implica adoración. Entonces, ya tienes un mapa un poco más hecho. El camino de Dios en un conflicto nunca te va a llevar por el afán y la ansiedad. Siempre te va a llevar a confiar y depender de Dios y a adorarle, a vivir en adoración. Es exactamente lo que aparece en el Salmo 22. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y más adelante que dice, pero a ti te alabaré. Adoración. Resultado de esta dependencia de Dios, verso 7, y la paz de Dios, no tu paz. Tú no tienes la capacidad de darte paz a ti mismo, a ti misma. No tienes esa capacidad. Porque tu corazón atribulado necesita una paz superior a la que tu mente puede dar. ¿Cuál es esa paz? La que cantamos, ¿cierto? Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Más allá de la paz que un esposo te puede dar, más allá de la paz que un médico te puede dar, más allá de la paz que un hijo te puede dar, que un padre te puede dar, más allá de la paz que cualquier persona en este mundo te pueda dar, Cristo te da la paz. ¿De qué porte es esa paz? Mire, sobrepasa todo entendimiento.
No hay forma de comprender cómo en medio de tribulaciones tú puedes estar con una confianza plena en Dios. No hay forma de comprender eso. Es ilógico. ¿Y por qué es ilógico? No porque sea equivocado, sino que porque es algo que sobrepasa el entendimiento. No está en medio de nuestras matemáticas, ¿ya? Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a ser la que va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y por qué tu corazón y tus pensamientos son los que necesitan ser guardados? Porque ahí está tu vida. Tú eres lo que hay en tu corazón. Tú eres lo que hay en tu mente. Y en tu mente tienes ya mapeado que se te viene un problema y ansiedad. Se te viene un problema y afán. Se te viene un problema, descontrol. Se te viene un problema y reacción. Así está tu corazón, así está tu mente. Y la única manera en que tu corazón y tu mente, tus pensamientos sean guardados, es que la paz de Dios gobierne tu corazón y tus pensamientos. ¿Cuándo va a ser eso realidad en mi vida? Cuando tú le des un corte definitivo a esta conducta tuya de tu corazón de que el primer camino que escoges es el afán. No, mira a Cristo. Mira a Cristo y vivirás. Porque hermano mío, Cristo, voy a recordarte unas palabras de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. ¿De qué descanso habla? Del reposo de tu alma, hermano, hermana. ¿Ve que el reposo es lo normal en un cristiano? No la flojera, no confunde. El reposo del alma, la paz, es normal en un cristiano. El gozo es lo normal en un cristiano. La confianza en Dios es lo normal en un cristiano. Venid, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. O sea, ¿llego a Cristo y automáticamente? No. Mira lo que sigue diciendo Cristo. Y aprended de mí. Y eso es lo que te falta, hermano, hermana. Aprender de Cristo. ¿Y qué tengo que aprender de Él? Mira lo que dice. Que soy manso y humilde de corazón. Y eso te falta a ti y a mí. Eso nos falta. Aprender de Cristo a ser manso y humilde. De tal manera que cuando vienen los problemas, ya no aparece esa ira desatada, esa rabia, ese enojo, esa ansiedad, esa frustración. Eso de decirle a Dios, Señor, he sido fiel y mira. Es lo típico que decimos, ¿cierto? Como que Dios nos debe algo así. ¿Eh? Es como nuestro jefe, así que decimos, mire, he trabajado todo el mes y usted, mire, no me da ni un aguinaldo. ¿Ya? Como que le reclamamos a Dios que Él nos debe. No, Dios es Dios, no se olvide. Entonces, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Hermano, hermana, necesitas urgentemente ir a los evangelios y darte cuenta cómo es Cristo. Estudia a Cristo. Toma 1 año, 2 años, lo que sea necesario estudiando a Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo vivió en este mundo? Y te vas a sorprender cómo era Él. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que lo podía librar. Quien cuando lo amenazaban no reaccionaba. Debido a eso es que Pedro le dice a sus oyentes lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, si les sobreviene
fuego de prueba, no se sorprendan, como si algo extraño le está pasando. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro con esto? Lo siguiente, que la vida normal de un cristiano implica pasar por muchas pruebas. Eso es lo normal. Fuego de prueba. Apelando a lo que dice el capítulo 1, ¿cierto? Que el oro se prueba con fuego. Usted derrite el oro. La única manera, usted puede pescar un lingote de oro y le puede, con detergente y Vanish, creo que no se purifica así el oro. La única manera de purificar el oro es derretirlo a fuego. Porque de esa manera hay una reacción química y se separa la escoria del oro, del metal propiamente tal. Entonces con una cucharita, ¿cierto? Usted encima saca la basura y la bota y dejando así el metal puro. Y no tiene otra forma de purificarlo. Y eso lo toma como ilustración el apóstol, dice, ustedes están siendo purificados así. Y no hay otra forma de purificar tu vida y mi vida que las pruebas. Pruebas. Pero dice, cuando sufran pruebas, dice Pedro, no se sorprendan. Como si algo extraño está pasando, no. Ustedes debieran, y nosotros debiéramos más bien vivir sorprendidos de la gracia. Yo tan pecador y Dios sigue aguantándome. Yo tan pecador y Dios sigue dándome otra oportunidad. Yo tan pecador y Dios sigue perdonándome. Fallo y Dios sigue ahí con su misericordia. ¡Wow! ¡Qué asombroso! De eso debiéramos sorprendernos, pero nosotros hoy día vivimos como que si la gracia pasa desapercibida, ¿sí? Total, Dios está ahí. Y pasa. Pero viene una prueba y ahí nos sorprende, ahí sí que nos sorprendemos. ¿Cómo, Señor, si he sido tan fiel? Y la verdad, hermanos, hemos sido fieles. ¿Tan fieles que Dios nos debe? No. Entonces, en medio de la prueba, Pedro dice, gozaos. En medio del conflicto, Pablo dice, no te afanes. Depende de Dios. Vuélcate a Dios. Confía en Él. En medio de la prueba, el Señor dice, no te afanes, busca primero el reino de Dios. Entonces, hermanos míos, hay una cosa que tú y yo tenemos con seguridad cada día, sea pequeño, sea grande, todos vamos a vivir todos los días conflictos en la vida. Pero no te olvides, tienes dos caminos que escoger cada día. ¿Es el camino del afán y la ansiedad o el camino de la dependencia y confianza en Dios? Amén. De tu decisión depende, nota esto, la calidad de vida cristiana que tú vas a vivir. Hay cristianos que lamentablemente están viviendo una vida cristiana que ni un mundano quisiera vivir. Si eso significa ser cristiano, déjenme así mundano nomás, mejor. Pero tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Con mi fuerza? No, con la fuerza de su Espíritu Santo, que le ha hecho morar en ti y en mí. ¿Con qué poder? El poder del Evangelio, que transforma el alma. El poder de su palabra, el poder de los medios de gracia, a través de los cuales Dios nos va llevando y nos va llevando, como el río se lleva ahí un tronquito que no nada, pero es llevado por la corriente, así nos lleva el Señor en sus caminos cuando nos sumergimos en los medios de gracia que Él nos da. Ahí nos lleva. Ni cuenta nos damos que ya vamos 1 kilómetro allá, 2 kilómetros. ¿Ya? Pero es el Señor que ha hecho todo para nosotros, para que nosotros seamos responsables de tomar todo lo que Él nos ha dado por pura gracia. Amén. Oremos al Señor.